soy Tukam y esta es mi hija Shoai. Quiero enviar un saludo desde Vietnam a su hermoso país. Gracias por siempre quererme seguirme y acompañar a Review Tukam. Hoy quiero compartir con ustedes algunos momentos muy especiales de mi hija y míos en estos últimos días, cuando nuestra vida poco a poco se ha vuelto más tranquila y estable. Mi mañana empieza preparando a la pequeña Shoai. Como todavía es pequeña, antes de ir a trabajar, tengo que entretenerla para que se quede jugando tranquila. La llevo al patio en brazos, acariciándola y susurrándole: «Shoai, hoy mamá va a plantar verduras y a recoger pomelos para que los comas. Quédate aquí jugando tranquila, así mamá puede trabajar con calma». Le pongo un sombrerito en la cabeza mientras me río. «Mira, con el sombrero ya pareces un chico guapo de verdad». Ella se ríe con alegría con esos ojitos brillantes que me hacen sentir más aliviada. La vuelvo a advertir: «Quédate aquí jugando, no toques las cosas de mamá. Voy a recoger pomelos y enseguida vuelvo». Después agarro mi canasto y salgo al huerto. Hoy quiero mostrarles cómo recojo pomelos, una fruta muy común en Vietnam. Los árboles están llenos de frutos con ramas verdes y hojas frescas. Cada pomelo es grande y redondo con la piel brillante. Algunos son verdes, otros se vuelven amarillos e incluso hay variedades con un ligero tono rosado al madurar. Al abrirlos, los gajos pueden ser blancos rosados o rojos con un sabor dulce y refrescante, a veces un poco ácido, pero siempre muy fáciles de comer. Saben, el pomelo no solo es una fruta nutritiva para la salud. Para nosotros los vietnamitas también simboliza la buena suerte y la prosperidad. En el Año Nuevo Lunar o en la fiesta del medio otoño, casi todas las familias colocan un pomelo en la bandeja de ofrendas. Es como un deseo de bienestar y abundancia para todo el año. Cuando termino de cosechar, llevo los pomelos al mercado. En el campo, el precio es muy asequible, a veces 10,000 dongs por pieza, o incluso puedo comprar un canasto entero. Solo 30,000 por todo el canasto. Eran pomelos escogidos con cuidado, dulces y jugosos, perfectos para comer poco a poco o para regalar a los seres queridos. Lo que más me alegró fue que durante toda la mañana la pequeña Shoai se quedó tranquila en casa sin desordenar nada de lo mío. Cada vez que la miraba y me sonreía, sentía que tenía más fuerzas. Por muy duro que fuera el trabajo, mientras mi hija estuviera en paz y feliz, todo mi cansancio se volvía ligero. Al llegar a casa, mientras me ocupaba de limpiar y preparar el sistema de agua, de repente vi una silueta familiar en la puerta. Antes de reaccionar, Anh Nam ya había entrado. Resulta que acababa de terminar un viaje de trabajo y pasó directamente por mi casa. Lo que más me sorprendió fue que no llegó con las manos vacías. Llevaba un juego completo de mesa y sillas en el hombro. Las dejó en el suelo y dijo: «Te las traje. Con una mesa y unas sillas será mucho más cómodo para comer y tomar agua en la nueva cocina». Me quedé mirándolo con el corazón lleno de una emoción difícil de describir, sorpresa, alegría y también la sensación de su cuidado atento hacia mi hija y hacia mí. Lo llevé a ver la nueva cocina. Se la mostré con orgullo, espaciosa y ventilada. Le conté que todo aquello fue posible gracias a Anh Chuyen y al tío que trabajaron con tanto empeño. Ellos levantaron las paredes, pusieron el techo y hasta colocaron uno a uno los ladrillos. Gracias a su esfuerzo, ahora tenía un espacio acogedor para cocinar y reunirnos en familia. Al escucharme, Anh Nam mostró un poco de pesar. Dijo: «Lo que me da tristeza es que por un trabajo inesperado no pude volver a tiempo para ayudar. Solo temo que Anh Chuyen haya tenido que hacer demasiado y con mucho esfuerzo». Yo comprendí su preocupación
pero le respondí con suavidad. El trabajo es así. Todos tenemos momentos de ocupaciones. No siempre se puede organizar todo. Yo ya me siento muy afortunada de haber recibido la ayuda de Anchuyen y del tío. Al mirar de nuevo el juego de mesa y sillas que trajo An Nam, sentí que todo en la cocina estaba más completo. Ahora podíamos sentarnos a comer allí mismo, conversar en los días de lluvia o de sol, sin tener que estar de pie o usando banquitos pequeños como antes. Un objeto que parecía tan simple terminó dándome una calidez enorme. Pensé, para mí la felicidad a veces no es algo grande o lujoso. Es simplemente que alguien piense en ti y se preocupe por los pequeños detalles de la vida. Para mí, la llegada inesperada de An Nam con aquel juego de mesa y sillas convirtió ese día en un recuerdo muy especial. Cuando mencioné que estaba planeando hacer un canal de agua para llevar el agua directamente a la cocina, An Nam enseguida se ofreció. Pues ahora mismo no estoy ocupado. Tomamos un vaso de agua y luego te ayudo a hacerlo. Me sentí un poco incómoda y le pregunté: acabas de regresar de un viaje de trabajo, seguro que estás cansado. ¿Por qué no descansas primero? Pero él sonrió y respondió con sencillez: ya descansé, no pasa nada. Al oírlo me tranquilicé. Entonces nos pusimos manos a la obra. Yo saqué unos troncos de bambú que habían sobrado y estaban en el patio y se los pasé a An Nam. Él cavaba los hoyos para colocar los postes y yo acercaba los bambúes. An Nam trabajaba con mucho cuidado y me iba explicando. Los postes hay que clavarlos bien en la tierra, porque si no, con el paso del agua, el suelo se ablanda y se mueven. Y mientras más gruesos sean los postes, más fuerte quedará el canal de agua. Escucharlo me hacía ver lo detallista y dedicado que era. Al poco tiempo ya estaba levantado el armazón de postes. Entonces empezó a cortar bambú para hacer el piso del canal. Me miró sonriendo y dijo: con los bambúes que preparaste sobra todavía quedará después de terminar. Yo pensé en dejarlo trabajando y entrar a la cocina para preparar el almuerzo. Cuando se lo dije, An Nam asintió enseguida y me dijo que se quedaría a comer con nosotras. Eso me hizo sentir una calidez especial. Entré en la cocina y empecé a cortar carne para saltearla con tomate y también lavé un poco de verdura fresca para la comida del mediodía. Mientras tanto, afuera, An Nam seguía concentrado en su labor usando alambre para sujetar bien cada unión de bambú y que el canal de agua quedara más firme. Mientras trabajaba, me gritó desde fuera: «Huelo la carne salteada, qué rico, ya me dio hambre». Yo no pude evitar reír y de repente la casa se sintió más cercana, más cálida. Después de una mañana de esfuerzo, el canal de agua quedó terminado. Probé a dejar correr el agua y el chorro bajaba con fuerza, sonando claro hasta la cocina. An Nam lo miró y dijo: «Con este canal ya no tendrás que salir afuera con tanto trabajo». En ese momento sentí no solo la comodidad de esa pequeña obra, sino sobre todo la felicidad de tener a alguien dispuesto a compartir el esfuerzo conmigo. Nos sentamos a comer juntos en la nueva cocina. Todavía se notaba el olor a bambú recién colocado y la luz del mediodía se filtraba por la rendija de la puerta, haciendo el ambiente aún más acogedor. En la mesa había un plato de carne salteada, con tomate, un poco de verdura hervida y sobre todo un cuenco de berenjenas encurtidas crujientes. Apenas las vio, An Nam exclamó: «Vaya, hacía mucho tiempo que no comía esto». Mientras comíamos tomó un poco y sonriendo me dijo: «Cocinas muy bien. Hacía tiempo que no compartíamos una comida así». Al escucharlo, sentí un nudo en el corazón, porque en efecto, él solía estar fuera por trabajo. Pero enseguida añadió con voz alegre: «Ahora, además, tenemos a la pequeña Shoai en casa. ¡Qué felicidad!».
Lo miré jugar con la niña mientras comía y me di cuenta de que aquella comida tan sencilla era en realidad inmensamente feliz. Después de comer, la pequeña Shoai se durmió tranquilamente. Entre los dos bajamos el armario de platos a la cocina para que fuera más práctico. Era un trabajo sencillo, pero al hacerlo juntos sentí claramente la complicidad y la unión como si fuéramos una verdadera familia. Lo que más me conmovió fue después cuando nos sentamos a conversar. Yo sabía que viajar tanto por trabajo no era nada fácil y que Ankh Nam debía estar muy cansado. Sin embargo, lo que dijo fue: cuando estoy de viaje por trabajo, pienso mucho en ti. Lo que más me preocupa es que en casa, tú y la niña sufran demasiado. Al oír eso, mis ojos se llenaron de lágrimas. Entendía su preocupación por mí y eso me hacía quererlo aún más. Entonces le confesé lo que más me angustiaba. Cada vez que te vas de viaje, yo también me preocupo mucho, porque la última vez que saliste pasaron tantas cosas y me da miedo que vuelva a ocurrir lo mismo. Al decirlo, sentí que mi corazón se aligeraba, aunque la preocupación seguía allí. Ankh Nam me tranquilizó enseguida con una voz firme pero suave. Cuando termine el trabajo tengo que volver de inmediato para verlas. Ustedes dos deben seguir adelante. Si surge alguna dificultad aquí, yo no tienen por qué preocuparse. Esas palabras fueron como una fuerza nueva dentro de mí. Me dije a mí misma que debía cuidar mejor mi salud, comer bien, para poder atender a mi hija. Solo quería que él no se preocupara demasiado por nosotras, porque lo que más paz me da son sus últimas palabras. Mientras tú y la niña estén felices y tranquilas, yo también lo estaré. Fue un aliento sencillo pero profundo. Yo y la pequeña Shoai haremos todo lo posible. Gracias por escuchar la historia de nuestro pequeño hogar, donde cada comida y cada palabra sincera se convierten en una gran fuente de fuerza.